Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más como todos los días miércoles. Desde acá, desde nuestra casita, les saludamos a cada uno de ustedes en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, que a pesar del tiempo que estamos viviendo de extraño, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo también sea un tiempo de reflexión y de tener comunión con el Señor. Entonces, cuando el cristiano en medio de las pruebas tiene comunión con Dios, todo es más llevadero, todo es más fácil. Entonces, eso es lo que quiero, que ustedes estén bien, que ustedes se encuentren de buen ánimo, contentos, como lo dice el apóstol, ¿no es cierto? Estar siempre gozosos en los momentos buenos, en los momentos no muy buenos y en los momentos malos. Estamos llamados a vivir con gozo, con gratitud delante del Señor. Bueno, reciban nuestro saludo, un abrazo grande para todos ustedes en esta hora y que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a leer una porción de la palabra aquí en Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Dice así en el nombre del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, estos miércoles pasados, estos 2 miércoles anteriores, hemos estado mirando la historia de fe de Abel y Enoc. Y en ambos casos vemos a hombres que caminaron con Dios, o sea que tuvieron una relación con Dios. Y no es menor el caso de Noé. En medio de una generación que le correspondió vivir a Noé, de hombres malos, que la Escritura dice que el corazón de ellos era de continuo al mal, al pecado. Pero aún así, en medio de una generación tan mala, tan rebelde delante de Dios, hubieron hombres que se caracterizaron por ser temerosos de Dios, por tener temor de Dios en sus corazones. Lo fue Abel, lo fue Enoc y también lo fue Noé. Todo, cuando hablamos de Noé, lo primero que se nos viene, ¿no es cierto?, a la mente es el arca. El arca que Dios mandó a Noé construir un arca, y esta es una historia muy familiar para los niñitos, ¿no es cierto?, de la escuela bíblica, de las clases visualizadas. Lo primero que se nos viene, ¿verdad?, al gran constructor, al hombre que le creyó a Dios e hizo esa tremenda obra en el cual se salvó él y su familia. Bueno, pero lo que hay que caracterizar, lo que hay que resaltar también es que Noé vivió en medio de una generación de hombres perversos, de hombres malos. Pero, como dije anteriormente, él se caracterizó por tener temor de Dios en su corazón. Y eso es, al fin y al cabo, lo que hace la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y encontramos a Noé acá en el capítulo 6 de Génesis. Acá tenemos la historia de Noé, del versículo 9 en adelante, desde cuando Dios le ordena a construir el arca. Pero lo que hay que resaltar también acá es que Noé también caminó con Dios. Mire, todas aquellas personas que de alguna manera tuvieron una relación con Dios, se habla de que caminaron con Dios. Qué lindo eso, hermanos. Tener un testimonio de caminar con Dios, de poder tener una relación con Dios, no una relación de palabras
o algo tan simple como una tradición, una religión, sino que caminar con Dios significa tener una comunión íntima con Dios, de tal forma que Dios se revela al hombre. Y eso es lo que hizo Dios. Dios se reveló a Noé porque halló que en Noé había un corazón que estaba, que podía recepcionar lo que Dios le quería revelar. Y lo que pasa con Noé es extraño y es admirable también. Extraño porque, según lo que encontramos en la Biblia, en aquel tiempo seguramente nunca había llovido sobre la tierra, sino que la Escritura relata de que había un vapor que salía, ¿verdad? Había un vapor que salía de la tierra, y con ese vapor luego salía el sol seguramente, y ese vapor regaba el campo, las flores, los árboles. Entonces era extraño pensar, ¿no es cierto?, en una lluvia. ¿Qué sería eso para ellos en ese tiempo? Seguramente nunca lo imaginaron la gente. Entonces cuando Dios ahora ve el pecado del mundo, del hombre, el corazón de los hombres, que cada vez es de continuo al mal, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Entonces ve en Noé una esperanza. Y se revela Dios a Noé y le dice: mira, Noé, yo he decidido el fin de todo hombre, y tanto animales y todos los seres vivos que hay sobre la faz de la tierra. Así le dice Dios: he decidido el fin. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Mira, pero porque ahí vemos la misericordia de Dios. Por un lado, el juicio de Dios, pero por otro lado, al mismo tiempo, va la misericordia de Dios con aquellos que le temen a Él. Entonces Dios le dice: construye un arca. Y no estamos hablando de una construcción pequeña que a Noé le iba a traer un par de horas o un par de días hacerla, construirla, como estas embarcaciones que usted puede ver cuando va aquí al litoral, a Viña del Mar, a Valparaíso, y podemos ver esas embarcaciones que son pequeñas. No, sino que estamos hablando realmente de una obra de arquitectura para aquel tiempo de Noé, palabras mayores. O sea, Noé, aparte de ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que le creía a Dios, que creyó que lo que Dios le decía era verdad, vemos también en él un arquitecto, un hombre entendido, un hombre sabio, un hombre que llevó a cabo un proyecto que, según lo que relata Génesis 6:15, ahí dice que el arca no medía, más o menos las medidas del arca eran 140 metros de longitud. O sea, imagínese usted, ¿cuánto es 140 metros? Una cuadra se supone que mide 100 metros, una cuadra. Entonces, la embarcación dice que medía aproximado 140 metros de largo, 23 metros de ancho y unos 14 metros de alto. No era una obra pequeña, era una obra grande, era un proyecto grande. Bueno, y Noé se involucró en ese proyecto, le creyó a Dios y empezó a construir este edificio en medio de la nada, donde no había agua, no estaba cerca un río que por último pudiese imaginar, para aquel que le preguntó a Noé: ¿qué estás haciendo?, él que le haya dicho: no, la voy a llevar aquí al río o al mar y la voy a hacer flotar. No, si estaba en medio de la nada. Y se pone a construirla, y dice la Biblia por ahí en Hebreos que Noé fue pregonero por 120 años, un pregonero de justicia. O sea, lo que nos da a entender de que más o menos esos fueron los años en que Noé estuvo afanado, trabajando en la obra que Dios le había dicho que hiciera. Y lo hizo de tal forma que fuera de acuerdo a las indicaciones que Dios le había encomendado hacer. Entonces yo me imagino que
a veces uno lo dice esto en la calle, ¿no? Cuando uno está predicando, a veces uno dice, seguramente la gente le decía en aquel tiempo a Noé: Noé, estás loco, ¿cómo va a llover? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? Pero Noé tenía fe en Dios, le creía a Dios. Qué grande es la fe, hermano. Por eso la Biblia dice, y Hebreo lo recalca y lo he recalcado en estos días también, la fe es la certeza de lo que se cree, es la convicción de lo que no se ve, de recibir aquellas cosas que no vemos, pero que sabemos que están ahí. Y Noé se aferró a esa promesa, a ese pacto que Dios le había revelado, y llevó a cabo aquel tremendo edificio. Y cuando ya estuvo hecho, ahora Dios envía el juicio que él había hablado, de destruir a toda esa humanidad con agua. Dice que empezó a llover sobre la faz de la tierra. Antes de eso, Dios le dice a Noé: Noé, tómate una especie de los animales, una parejita, y éntrala al arca. Y al final entra tú y tu familia. En total 8 personas. 8 personas. Podemos decir hoy que tan poca gente se ganó Noé predicando en tantos años, más de 120 años. Pero sabe que hay algo importante: el sacrificio de Noé, el trabajo de Noé, pero él se ganó a su familia, que eso es lo más lindo. La iglesia, la verdadera iglesia, comienza por los que están en casa. Amados hermanos, a veces nosotros queremos hacer un proyecto con Dios para ir por las naciones a ganar almas para Cristo. Y la pregunta es: ¿y mi familia? Entonces no hizo bien, porque él se ganó primero los de su casa. Y esa es la iglesia por la cual nosotros tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que trabajar por ganarnos a aquellos que están más cerca de nosotros, que son nuestra familia. Bueno, después vendrán los otros. 8 personas entraron en el arca. Y dice que Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover 40 días y 40 noches. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Y empezó esa embarcación a subir sobre las aguas, hasta que se vio consumado el juicio de Dios de destruir al hombre de aquel tiempo por su pecado, por su corazón endurecido. Entonces ahora nos deja a nosotros esta enseñanza de la fe de Noé. Por eso dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, la lluvia, ¿no es cierto?, nunca había llovido sobre la tierra, era difícil creerlo, hacerse una idea de lo que podía pasar, pero él dice que con temor preparó el arca, en el que su casa se salvase, y por esa fe dice que condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia, que viene por la fe. Qué tremendo, amados hermanos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que Dios nos guarde. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde usted como iglesia, usted como creyente, tiene que también aferrarse a las promesas de Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros? Bueno, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. No estamos esperando que se solucione este tema de la pandemia y podamos vivir otra vez cómodamente en nuestras casas y llevar una vida tal como la llevábamos antes que empezara todo esto. A lo mejor de relajo, de tranquilidad, de calma, de sosiego. No, es tiempo de despertar. Este tiempo que estamos viviendo es una señal de que las promesas de Dios se cumplen y que el juicio de Dios está cerca y pronto a venir sobre este mundo malo, perverso, pecador. Y nosotros como iglesia estamos llamados a confiar en Dios, a aferrarnos a sus promesas y esperar, como dice Pablo, por completo en la salvación que se nos traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Ánimo, amados hermanos, ánimo. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga en esta noche. Dios bendiga la meditación de su santa palabra. Y vamos a orar para que el Señor también vaya allí a donde está usted. Si usted está enfermito, para que el Señor también le sane conforme su promesa y su misericordia. Amén. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre bondadoso,
lleno de misericordia, lleno de amor. A ti, Señor, damos en esta hora toda la honra, toda la gloria. Señor, gracias por esta hermosa palabra, esta hermosa meditación, Señor, que nos lleva, que nos transporta, Señor, a este gran hombre de fe como lo fue, Señor, Noé. Un hombre que le creyó en medio de las dificultades, de los problemas que él tuvo que pasar en su época, Señor, de la historia que él vivió. Pero le vemos a él un hombre temeroso que creyó a Dios, que creyó en lo que usted le había hablado y eso se cumplió. Bueno, así también nosotros, Señor, en estos tiempos vamos caminando como peregrinos sobre esta tierra, esperando también y aguardando, Señor, nuestra ciudadanía que está allá en los cielos, como dice el apóstol, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y haznos fieles para esperar, Señor, en tu promesa, en tu palabra. Bendiga a mis hermanos que están ahí, Señor, escuchando, van a ver este audio, este video. Guárdalos a cada uno de ellos. Si alguno estuviera enfermo, Señor, usted también los sane, los fortalezca, le dé nuevas fuerzas, Señor. Padre mío, tu bendición, te la pedimos en esta hora. Humildemente, en el nombre santo y poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, que Dios nos bendiga, amados hermanos, reciban un caluroso abrazo, saludo de mi familia, mi esposa, de María, de Connie. Nosotros estamos bien, gracias al Señor, trabajando yo todos los días ando afuera, pero confiando en el Señor y bueno, tratando de tomar todas las precauciones necesarias también para que obedecer también a nuestras autoridades que el Señor ha impuesto, ¿no? Así que estamos bien, yo espero que ustedes estén bien también en la gracia del Señor y bueno, reciban nuestro saludo cariñoso, les amamos a todos y oramos para que Dios les bendiga grandemente. Reciban mi abrazo, mi saludo cariñoso en el nombre del Señor, que Dios les bendiga.